Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse y por acompañarnos el día de hoy en nuestra conferencia virtual con el tema de mecanismos de defensa. Ya tenía mucho tiempo que no me daba la oportunidad de presentar una conferencia, una plática sobre adicciones. Y pues quiero comenzar, como siempre, comienzo dándole las gracias a todas las personas que nos apoyan en estas transmisiones que hacemos en vivo como parte de nuestro servicio en el trabajo de las adicciones. Nosotros creemos que es una forma pues, de contribuir con la sociedad, ¿no? Ese granito de arena que podemos dar o que podemos poner y que es tan necesario hoy en día para el trabajo y la rehabilitación de una enfermedad tan compleja y tan perversa como es la adicción, el alcoholismo o cualquier otra conducta malsana. Entonces, pues darles las gracias por el apoyo que nos dan, por todos los likes, por los comentarios, por las preguntas, por participar, por estar presentes de manera virtual, de manera física, todos aquellos que forman parte del equipo de Casa Body, que pues me toca hoy transmitirles este afectuoso agradecimiento a todas estas personas que confían en este proyecto que ya pues tenemos 8 años. Precisamente en 5 días cumplimos 8 años ya con este proyecto, con esta institución que se llama Casa Body, que fue fundada ya en la ciudad de Ensenada y tenemos apenas 2 años por acá. Entonces, para nosotros, pues es de mucho orgullo y de mucha honra poder participar y ser parte de este proyecto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con este tema que se llama los mecanismos de defensa. Y bueno, los mecanismos de defensa es un término o un concepto para aquellos que estamos relacionados con la psicología, pues estamos familiarizados con este concepto. Y finalmente, vamos a iniciar con la definición de lo que es un mecanismo, ¿no? Y mecanismo es el conjunto de piezas o elementos que ajustados entre sí, empleando una energía mecánica, hacen un trabajo o cumplen con una función. Es decir, es una serie de componentes que, utilizando cierta fuerza o energía, tienen una función adecuada. Y la palabra adecuada es importante porque va de la mano con lo que vamos a ver más adelante sobre los mecanismos de defensa. Entonces, es decir, es un conjunto de piezas o elementos que, ajustados entre sí y empleando una energía mecánica, hacen un trabajo o cumplen con una función. Un trabajo adecuado o cumplen con una función. Y el tema de hoy, mecanismos de defensa, es un tema que en lo personal se me hace muy importante o se nos hizo muy importantes porque en el trabajo de las adicciones es algo que vemos todos los días, a todas horas, y que es importantísimo poder de nuestra parte transmitir este conocimiento para aquellos que buscan o están interesados en trabajar con pacientes que padecen el trastorno por uso de sustancias o cualquier otra adicción comportamental, ¿no? Entonces, aunque parece tal vez una conferencia muy simple o muy sencilla, me atrevo a decir que es de suma importancia tener esta información para poder ayudar de una manera adecuada a nuestros pacientes a identificar estos mecanismos, estas estructuras o estas formas de pensamiento que imposibilitan a los pacientes a tener una vida plena o a poderse rehabilitar de una enfermedad como es esta, ¿no? Entonces, mecanismos de defensa son, o estrategias de afrontamiento, son procesos psicológicos automáticos que protegen al individuo frente a la ansiedad y a las amenazas externas, como una situación embarazosa o internas, puede ser un recuerdo desagradable, ¿no? Entonces, el concepto de mecanismos de defensa surge de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que aquellos que están relacionados con la psicología estarán bien informados sobre este concepto. Y él tenía, o él desarrolló una teoría de la personalidad
que estaba compuesta o que está compuesta por 3 elementos o componentes muy básicos, ¿no? Y lo voy a mencionar así con palabras muy sencillas o muy simples para poderme dar a entender, ¿no? Él decía que la personalidad está dividida en 3 aspectos, ¿no? El ello, el yo y el superyo. Entonces, el yo es la persona, el ello es esa parte instintiva, impulsiva, es el principio del deseo, el principio del placer, y el super yo es esta parte estructurada, me gusta mencionarlo de esta forma, ¿no? Todo aquel aprendizaje moral, ético, comportamental, adecuado, que rige al yo en su conducta, ¿no? Entonces, es decir, yo lo mencionaba en una conferencia, ¿no? Es yo, Carlos, y el ello es el diablito y el super yo es el angelito, ¿no? Entonces, el del impulso, el del deseo, el deber ser, lo que he aprendido, qué van a pensar de mí la sociedad, qué va a pensar de mí mi familia, ese es el angelito, ¿no? Entonces, está desarrollada esta teoría de la personalidad y él menciona que estos mecanismos de defensa son puestos en juego cuando entran en conflicto el diablito y el angelito, vamos a ponerlo así, ¿no? El ello y el superyo, el placer y el deber ser, cuando entren en conflicto ante alguna situación, estos mecanismos se activan de manera automática. Entonces, menciona también la palabra estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que estos mecanismos son inconscientes y las estrategias de afrontamiento son conscientes. Ahorita más adelante voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy fácil de entender de cómo podemos diferenciar estos 2 aspectos entre los mecanismos de defensa o las estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces, según esta teoría de la personalidad, cuando hay situaciones en la vida que nos generan que nos generan ansiedad, que nos generan preocupación, que nos generan angustia, culpa, vergüenza, cuando hay situaciones que no podemos controlar, que surgen, para nosotros poder hacer frente, buscar ese equilibrio o proteger el yo, proteger a Carlos cuando el diablito quiere algo, cuando el angelito quiere algo y cuando la situación me dice otra cosa completamente distinta, estos mecanismos se activan para yo poderle hacer frente a todas estas situaciones, ¿no? Entonces, nosotros tomamos este concepto de mecanismos de defensa basados en la teoría de la personalidad psicoanalítica freudiana para poder adaptarlos al trabajo de las adicciones, porque finalmente, si empezamos a identificarlos, y ahorita lo vamos a mencionar con una serie de ejemplos, pues va a ser muy sencillo poder darnos cuenta que no solamente las personas que padecen este trastorno, sino pues todos los seres humanos vivimos y tenemos este tipo de mecanismos para poder enfrentar a la vida, protegiendo finalmente el yo. O sea, cuando hay una situación tan grave o tan delicada o tan impactante, el mecanismo se activa para defendernos. Y tal vez voy a utilizar un ejemplo muy sencillo para poderme dar a entender de qué es un mecanismo de defensa y cómo funciona. Y el ejemplo más utilizado es cuando recibimos una noticia sumamente delicada, por ejemplo, el fallecimiento o la muerte de un ser querido, ¿no? Incluso lo veíamos en la conferencia de duelo y adicciones, ¿no? Cómo estas etapas del duelo inician por la negación. Entonces, la negación es un mecanismo de defensa que ahorita vamos a revisar más adelante, que se activa de manera automática para proteger a la persona ante esta información tan delicada, tan grave o tan impactante que puede generar un shock, ¿no? Entonces, si hacemos una reflexión sobre alguna situación donde nos hayan informado la pérdida de un ser querido, vamos a recordar que normalmente, oye, fíjate que falleció tu abuelita o falleció tu tío o falleció esta persona. Nuestra primera respuesta automática es, no es cierto, o es, no puede ser, o es no. Normalmente ante eventos catastróficos o que generan este impacto en la mente, en la psique, en la personalidad, se activa este mecanismo de defensa que es la negación para protegernos.
Entonces, nuestra primera respuesta siempre es no, porque yo pienso, ¿no? Si nosotros interiorizáramos esa información sin este filtro que es, o sea, sin este mecanismo que minimiza, que suaviza el golpe de esta información, es muy probable que pudiese haber un shock muy complicado o muy difícil de manejar. No sé si me explico. Entonces, oye, falleció tu mamá. Si no nos defendemos ante esa información, va a ser muy complicado poder lidiar con la vida. Entonces, los mecanismos son estas estrategias creadas o activadas de manera inconsciente para permitirnos hacerle frente a la vida tal y cual es, protegiendo a la persona, protegiendo a la mente. Entonces, aquí las ventajas, menciona, de estos mecanismos es proteger la identidad, sirven como primera línea de defensa de la mente y minimizan la conciencia de la fuerza de la ansiedad, ¿no? O sea, el primer impacto lo detienen y es algo positivo. Finalmente, nos protege. Las desventajas de los mecanismos de defensa cuando se vuelven patológicos, ¿verdad? Cuando, ahorita lo vamos a revisar, cuando no tenemos un control adecuado o un equilibrio adecuado en el manejo o en la activación de los mismos, pues por supuesto que se vuelven nocivos y evitan hacerle frente a los conflictos reales. Tiene como desventaja también nula o poca conciencia de la realidad. Nos sumergen en el autoengaño, nos instalan y permanecemos en el estado de autoengaño, que también es un mecanismo que ahorita vamos a revisar. Y por supuesto que nos aleja de la responsabilidad emocional, ¿no? Nos genera irresponsabilidad emocional. Entonces, el ejemplo que he encontrado para poder describir qué son los mecanismos de defensa y qué son las estrategias de afrontamiento, vamos a imaginar un coche, ¿no? Un coche tiene, para protegernos de algún siniestro o de algún accidente, tiene los sistemas de seguridad, ¿no? O estos mecanismos de seguridad, como son las bolsas de aire, como son los cinturones de seguridad, como es el freno, ¿verdad? Y bueno, las defensas de los coches. Entonces, de manera consciente, como una estrategia de afrontamiento para nosotros protegernos, utilizamos el cinturón de seguridad y hacemos uso de él, ¿no? Para nosotros protegernos de un impacto grave en un automóvil, pues pisamos el freno o puede que utilicemos el freno de mano. Ya no existe tanto el freno de mano, pero bueno, en algunos coches todavía está el freno de mano vigente, ¿no? Entonces, esas estrategias de afrontamiento nosotros protegemos nuestra integridad de manera consciente. Los mecanismos de defensa son estos mecanismos inconscientes que se activan en automático, como son las bolsas de aire. Entonces, estos mecanismos, por supuesto que tienen ventajas y en algunos casos, pues también tienen desventajas, ¿no? Evitan que el impacto pueda ser mortal, o sea, que puedas perder la vida en un accidente. Sin embargo, como consecuencias tal vez negativas, algunas bolsas de aire pueden generar quemaduras, ¿verdad? O fractura en el tórax o en los brazos, normalmente en la nariz, ¿verdad? Entonces, por supuesto que costo-beneficio, pues es mucho mejor que se te rompa la nariz a perder la vida. Sin embargo, las personas que padecen la enfermedad de la adicción, que han vuelto patológicos estos mecanismos de defensa, a mí me gusta explicarlo de esta forma, ¿no? Son personas que van por la vida con la bolsa de aire activada. Entonces, una persona que tiene la bolsa de aire activada y que va manejando su coche, por supuesto que va a perder visibilidad. Y lo que va a suceder es que va a ir generando mucho mayor conflicto y va a seguir poniendo en riesgo su vida. Lo mismo sucede con los mecanismos de defensa que nosotros adaptamos al trabajo de las adicciones y que es tan importante reconocer y señalar, ¿no? Entonces, ¿tiene sus ventajas? Sí, por supuesto que de primera instancia en automático se activan y te ayudan a que los episodios o los eventos de ansiedad, de preocupación, de culpa y de vergüenza no sean tan que, no ten, que se introduzcan sin filtros a la mente. Y por otro lado,
cuando nosotros no detenemos el coche y desactivamos la bolsa y empezamos a caminar, por supuesto que si queremos seguir manejando, lo que vamos a ir es generando mucho más caos y mucho más conflicto. Y esto es muy curioso porque precisamente el día de ayer teníamos los días miércoles, lo que nosotros hacemos aquí en Casa Bodín, el trabajo con los pacientes, es un proceso que nosotros dividimos en fases, ¿no? Entonces, corresponde una semana distinta a un grupo de pacientes presentar ante el staff clínico una propuesta sobre el desempeño que ha tenido en su tratamiento, ¿no? Evaluamos nosotros diferentes aspectos, como es el apego al reglamento, también el cumplimiento de las tareas, el cumplimiento de los compromisos y, por supuesto, pues aspectos que no están escritos, como es la actitud, la participación, el nivel de conciencia de su enfermedad, si ha sido un líder positivo, si ayuda a la comunidad, si es puntual, si elabora su diario, o sea, muchos otros aspectos, si trabaja a nivel personal, que nosotros ponemos en la evaluación del proceso de los pacientes. Y es muy curioso ver cómo los pacientes llegan aquí a la oficina, ante el staff, y leen esta propuesta. Y curiosamente ayer un paciente, después de leer su trabajo, yo le preguntaba qué le había impedido cumplir pues, con las diferentes tareas y compromisos que le hacían falta, ¿no? Y se me hizo muy curioso verlo como inmediatamente, de manera automática y de manera inconsciente, empezó a activar todos estos mecanismos, que cuando son patológicos, como ese era el caso, ni siquiera había una necesidad, empezó a, pues me atrevo a decir, a empeorar su situación, ¿no? Entonces, a veces una respuesta tan simple y tan sencilla y honesta facilita muchísimo más el proceso de rehabilitación, ¿no? Y yo le decía, porque habló mucho, ¿no? Y le decía, ¿y no hubiese sido más sencillo ser honesto y decir, no me interesa, no tuve interés? Entonces, es importante que los profesionales que están acompañando a los pacientes con adicción tengan conocimiento de estos mecanismos, de cómo funcionan y de cómo se activan para poder reflejárselos a los pacientes y poderlo llevar finalmente al objetivo que tenemos como institución, que es el desarrollo de la conciencia de su enfermedad. En otras conferencias, aquí mismo yo les he platicado que tenemos nosotros en casa algunos objetivos, ¿no? Y uno de los objetivos que me encanta es que el paciente o que nuestros residentes se conviertan en expertos en el conocimiento y en el manejo de su enfermedad. Entonces, nuestro trabajo como acompañantes es abastecer a los pacientes de todas estas herramientas, de toda esta información y de todos estos recursos para que pueda desarrollar una de las principales, habilidades, aptitudes o cualidades que puede tener un adicto en recuperación, que es el autocuidado. Entonces, una vez que yo tengo esta información de cómo funciona mi mente, de cómo mi enfermedad de manera automática tiende, ¿verdad?, a activar todos estos mecanismos que vamos a revisar ahorita más adelante, pues más preparado se va a ir para que ante diferentes situaciones que se le vayan presentando en la vida, pues va a poder evitar, o al menos si se activan estos mecanismos, pues los va a poder identificar y va a poder detenerse. Y esto se los comparto porque evidentemente a personas adictas o no adictas, con padecimiento o sin padecimiento, pues por supuesto que es un diario vivir, ¿no? Entonces, cuando a mí se me hace una pregunta de algún incumplimiento en la vida que he tenido, inmediatamente mi respuesta me doy cuenta que es automática, pues, ¿no? Entonces, recargándonos un poco o retomando un poco un tema tan conocido por nosotros y tan mencionado y del cual nos apoyamos muchísimo, como es la borrachera seca del doctor Elizondo, él menciona que una de las principales características de las personas con este padecimiento, pues es la inmadurez, ¿no? Y nosotros reconocemos a la recuperación como adquirir madurez, madurez emocional, un equilibrio en su vida y, por supuesto, aunado a la abstinencia de conductas o de consumo de sustancias, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos en los procesos de rehabilitación es que el paciente
madure, y es lo que yo le comparto a los familiares, que se convierta en un ser humano íntegro, independiente, autónomo, responsable. Nuestro trabajo es facilitar este proceso, es acompañar y facilitar los medios para que este proceso se logre. Entonces, muchas de las actividades, muchos de los objetivos, muchas de las decisiones, muchos de los planes de tratamientos, muchas de las indicaciones que nosotros tomamos en los procesos de los pacientes, por supuesto que llevan esta tendencia, que el paciente crezca. Entonces, hay veces que nosotros decidimos o recomendamos o sugerimos a la familia, ¿sabes qué? No recomendamos en este momento que la visita sea lo más adecuado. ¿Por qué? Porque al tener este contacto con la familia en esta etapa de su proceso, seguramente va a haber un retroceso, ¿no? Lo que yo he visto como experiencia en años en el trabajo de las adicciones es que cuando hay contacto con la familia, hay un retroceso. Y muchas veces, yo se lo comparto a los familiares, ¿no? Muchas veces viene la visita, viene la familia, ve al paciente, se termina la visita y nosotros nos quedamos con una crisis, ¿no? Este retroceso en comportamiento, en grado de conciencia, y no significa que no se haya hecho el trabajo aquí en casa. No significa eso, significa que, por supuesto, que una vez que tiene contacto con el núcleo, con este sistema donde el paciente desarrolla esta enfermedad, por supuesto que hay pasos para atrás. Y yo lo he compartido en muchas pláticas con los mismos familiares. Cuando yo tengo la oportunidad de ir a mi casa e involucrarme en el sistema familiar, por supuesto que doy pasos para atrás, pero en automático, ¿no? Siempre doy el ejemplo de, llego a casa de mamá, ella hace de comer y normalmente yo termino de comer y no lavo mi plato, ¿no? Lo pongo y empiezan a todos los recuerdos y pienso, tengo muchos años viviendo solo y siendo una persona independiente y pues al vivir solo, si yo no lavo mi plato, nadie más lo va a lavar. Pero cuando llego a casa de mamá, es casi en automático que está este retroceso y mi mamá me dice, no lo laves, déjalo ahí, yo lo lavo, ¿no? Entonces, poquito de ella, poquito de mí, por supuesto que hay estos pasitos para atrás, ¿no? Entonces, estas recomendaciones que damos, pues por supuesto que tienen una finalidad y es evitar este retroceso y acompañar o empujar a los pacientes a lograr esta madurez que tanto se requiere, ¿no? Entonces, por supuesto que para nosotros es importantísimo identificar todos estos mecanismos automáticos inconscientes en el discurso de los pacientes que lo llevan a permanecer en este estado infantil. Entonces, el paciente que ayer estaba presentando su propuesta y al que le pregunté cuáles fueron los motivos por los que no pudiste cumplir y empezó de manera automática, le llamamos aquí a meterse el pie, autosabotearse. Por supuesto que todas estas respuestas que él estaba dando lo llevaban a permanecer en este estado infantil. ¿Por qué? Porque los niños no asumen la responsabilidad y vemos como desventajas cuando son patológicos la irresponsabilidad emocional. Entonces, aquellos residentes que ingresan con nosotros a un tratamiento normalmente tienen esta característica, ¿verdad? Que son unos niños emocionales. Y el trabajo es que se conviertan en adultos emocionales. Entonces, si no logra identificar y nosotros no reflejamos todos estos mecanismos con los que él ha vivido, con los que él ha sobrevivido, ¿verdad? Y con aquellos que ha permanecido en un estado infantil donde no asume responsabilidad ni emocional ni de cualquier tipo, pues esa es prácticamente nuestra chamba, ¿no? Entonces, de ahí surge esta curiosidad o esta necesidad de poder compartir la importancia de identificar estos mecanismos de defensa acuñados o tomados de la psicología para el trabajo de las adicciones, ¿no? Entonces les hablaba ahorita de que una de las teorías que nosotros utilizamos mucho, que es la del doctor Elizondo, en el trabajo de recuperación de las adicciones, y otra de las teorías que nosotros utilizamos mucho también es la del psiquiatra Tversky del pensamiento adictivo. Por ahí tenemos una conferencia también que dio el psicólogo Diego hace algunos meses ya. Si no la han visto, pues pueden entrar a nuestro canal y ahí están en nuestro canal de YouTube y ahí están todas las conferencias, ¿no? Entonces, ¿qué es la adicción? La adicción es una enfermedad neurológica que se caracteriza
se caracteriza por una búsqueda patológica de recompensa o de alivio a través del uso de una sustancia o de otras acciones, ¿no? Entonces, una de las características de los pacientes con estos trastornos, ¿no? Pues, es la hipersensibilidad. Entonces, cuando hay estas situaciones o estos eventos o esta información que nos genera ansiedad, angustia, culpa o remordimiento o vergüenza y se activan de manera automática estos mecanismos, es decir, retomando el ejemplo de las bolsas de aire, nosotros tenemos una sensibilidad mayor o las personas adictas tienen una sensibilidad mayor a que se active la bolsa de aire. Normalmente hay un cierto grado de fuerza en el impacto que es la encargada de activar, ¿no? Lo veíamos que son los mecanismos, es una cierta fuerza aplicada sobre unos componentes, que esto es lo que se le llama mecanismo. Entonces, cuando hay una fuerza aplicada sobre la defensa de un coche, se activa la bolsa de aire. En las personas con adicción o con algún otro padecimiento o trastorno mental, esta hipersensibilidad los lleva a que la defensa, al hacer el contacto mínimo, como es este cuestionamiento que yo le estaba haciendo al paciente el día de ayer, se activan las bolsas de aire. Y por supuesto que esto habla de una patología, de una disfunción, de una acción no adecuada por parte de los mecanismos. Entonces, una persona normal le da la información de que fallece algún ser querido y dice, no, no puede ser. El problema de las personas con un padecimiento, como es la adicción, es que además de eso, se instalan en la negación, ¿verdad? Y definitivamente no quieren ver de ahí. Y no solamente los adictos, cuando son los duelos patológicos, ¿verdad? Son personas que no quieren reconocer que la persona ha fallecido, que la pérdida existe, y hay personas que se niegan a ver la pérdida de un ser querido y actúan como si la persona todavía siguiera viva. Entonces, de este grado de disfuncionalidad o de patología es como funcionamos las personas con adicción, ¿no? Entonces, dice el psiquiatra Abraham Tversky, ¿no? Él, en el pensamiento adictivo, él habla que la codependencia y la adicción, pues son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y siempre me gusta recordar su frase que dice que lo único que los diferencia es el consumo de sustancias. Una frase tomada de su libro dice, cuando fracasan los esfuerzos de control, los adictos no concluyen, no me puedo controlar, más bien dicen a sí mismos, ese método no funcionó, debo encontrar otro que sí funcione. Entonces, de manera inconsciente, los adictos aquí utilizan un mecanismo de defensa. Entonces, puede ser una frase muy común que quienes trabajamos con adicciones, pues la tenemos ya muy conocida, pero es importante identificar qué mecanismos está actuando, poder reflejarlo y que el paciente sea consciente de este mecanismo y que pase a ser de un mecanismo automático a una estrategia de afrontamiento y pueda, pues, analizarla y retractarse, ¿no? O ser mucho más cuidadoso en dónde y cómo pisa, ¿no? Entonces, cuando fracasan los esfuerzos de control, los adictos no concluyen, no me puedo controlar, más bien se dicen a sí mismos, este método no funcionó, debo encontrar otro que sí funcione. Ahorita vamos a ver más adelante otros ejemplos. Y al igual que los adictos, ¿verdad? Los codependientes, los familiares de las personas con adicción, ellos mismos de igual forma no concluyen que todos sus esfuerzos para controlar o detener al adicto hayan sido inútiles, sino que más bien hay que buscar, o sea, tal vez este método de igual forma no me funcionó. O sea, esto que yo he hecho por esta persona no me ha funcionado, entonces llegó el momento de cambiar la estrategia. En lugar de reconocer esta impotencia de controlar al otro y de obtener los resultados que él espera en el otro. Y es algo muy común, ¿no? De personas con codependencia y personas con rasgos de codependencia, ¿no? Muchas personas en nuestra vida utilizamos todos estos mecanismos y vivimos en esta especie de autoengaño como desventaja de los mismos. Entonces, al ser dos caras de la misma moneda, al ser el único diferenciador el consumo de sustancias, ¿verdad? Me atrevo a decir que se trabajan por igual y el reflejo para ambos es de la misma forma. O sea, estos mecanismos automáticos para
preservar su consumo o su control sobre el comportamiento del adicto y el adicto para preservar el consumo de sustancias y a evitar hacerle frente a la realidad, son de la misma forma, ¿no? Se activan de la misma forma. Entonces, parte de ellos, y aquí solamente vamos a utilizar 9, que son los más conocidos, al menos por nosotros, quienes nos dedicamos aquí al trabajo de las adicciones y que es importante estárselo reflejando, son 9 de ellos, ¿no? Negación, minimización, evasión, racionalización, justificación, culpar a otros, autoconmiseración, glorificación y autoengaño. Y por ahí al final me gustaría agregar uno que se llama, o que es el de proyección, ¿no? Que también tiene su origen en el psicoanálisis. Entonces, este tipo de mecanismos, retomando todo lo antes mencionado, son defensas que de forma patológica llevan a la persona a permanecer en este estado infantil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo mencionaba hace rato, los niños finalmente, ¿qué es lo que hacen? Los niños no se hacen responsables, porque difícilmente son, o no tienen este nivel de conciencia, este grado de conciencia, o simplemente no tienen esta madurez emocional para asumir la responsabilidad. Entonces, muchas de las respuestas que tienen los pacientes hacia nosotros para dar una explicación del por qué o de los motivos de su acción, de sus antecedentes o de su presente, tienen una similitud grande con las de un niño. Por eso mismo el trabajo de recuperación es adquirir madurez y desarrollar comportamientos adultos, pues, ¿no? Tener un equilibrio, ser autónomos, ser independientes. Inclusive hacemos una tabla comparativa, cómo se comporta un niño y cómo se comporta un adulto, ¿no? Y aquí en el trabajo con las adicciones, independientemente de la edad que tenga el paciente, ¿no? Son pacientes que llegan con 61 años, 65 años, 50 años, y su respuesta o su comportamiento o su grado de madurez es muy precario, ¿no? Entonces, estos mecanismos los ves, pero en automático. Y vamos a empezar con cada uno de ellos, ¿no? Y el mecanismo de negación, hace rato lo mencionaba o lo utilizaba como ejemplo hablando del duelo. Pero finalmente nosotros en adicciones, algo que vemos muy común y que es parte del discurso inicial de los pacientes que ingresan a tratamiento es, o uno muy conocido es, yo no vengo por alcoholismo o yo no vengo por adicciones, ¿no? Yo vengo aquí por depresión, ¿no? Yo vengo aquí por ansiedad. Yo vengo aquí porque mi familia se quería deshacer de mí. Yo vengo aquí porque mi familia me está ocultando. Yo vengo aquí porque me quieren quitar la casa. Yo vengo aquí para no perder mi trabajo. Entonces, este mecanismo se activa y el problema es que no solamente se activa, como la bolsa de aire tarda bastante tiempo en desactivarse y nuestro trabajo es ayudar al paciente a desinflar esa bolsa de aire, ¿verdad? Y dice Abraham Tversky que una de las mejores herramientas para el trabajo de las adicciones es la confrontación, porque es a través de la confrontación, a través de pruebas de realidad, que nosotros trabajamos con los pacientes para poder romper con esa negación, ¿no? Entonces, entendiendo esta información que di al principio de la función de los mecanismos, es si yo acepto tal cual y sin filtros mi padecimiento, como es alcoholismo, trastorno de la conducta alimentaria, ludopatía, adicción a sustancias, si yo lo acepto tal cual es, eso significa que yo tengo que hacer muchísimos cambios en mi vida, infinidad de cambios, ¿no? Entonces dice el programa de Narcóticos Anónimos, recuperarse de una adicción es fácil, solamente hay que cambiarlo todo. Y creo que con este mecanismo de defensa es lo que evita que los pacientes interioricen sin filtros toda esta información, porque claro, yo digo, es mucho más sencillo negar que aceptar y tener que hacer mucha chamba, ¿no? Mucho trabajo personal, mucho proceso personal, mucho cambio de amistades, cambio de conductas, asistir a un grupo, o sea, tener que hacer una infinidad de cambios en su vida, pues es mucho más sencillo decir, no lo tengo, no lo veo, no está, no les creo, ustedes están exagerando, ¿no?
Entonces, este mecanismo, por supuesto que se vuelve patológico cuando, a pesar de una infinidad de eventos catastróficos, el paciente o el residente o la persona pues simplemente no quiere aceptar que tiene un padecimiento. Son personas con una historia adictiva de 30 años, 40 años, 20 años, que han estado en cárceles, que han tenido accidentes automovilísticos, que han perdido familias, que han perdido trabajos, que su vida ha estado en riesgo, y sin embargo, la persona se refugia en el alcohol o en las drogas y simplemente no reconoce que tiene un problema. Porque reconocer que tengo un problema, pues viene de la mano con que tengo que atenderlo. Entonces es mucho más fácil no reconocerlo, ¿no? Entonces nosotros nos vemos en la tarea de solicitar información por parte de la familia, pruebas, videos, audios, cartas, fotografías, todo lo que sea necesario para poder nosotros deshacer y ayudar al paciente a salir de este estado de negación, de eliminar esta bolsa de aire. Y sin embargo, pues por supuesto que es sumamente complicado, ¿verdad? Pero bueno, consideramos que es uno de los principales y de los primeros. Normalmente cuando la persona está consumiendo y se hacen las intervenciones ya conocidas, estas intervenciones clínicas donde se cita el paciente, se reúne la familia, se leen cartas, todas estas herramientas van deshaciendo esta neblina de la negación a través de ser específicos, de hablar de sentimientos, de no juzgar, simplemente con amor, simplemente con calidez, con compasión, con comprensión, poder confrontar al paciente con su realidad, ¿no? Entonces, la confrontación puede confundirse tal vez con algo violento o agresivo, hostil. Sin embargo, la confrontación no es otra cosa más que reflejar al paciente la discrepancia, la incongruencia de sus actos, de su pensamiento, de su discurso, ¿no? Entonces, es necesario cuando no, por ejemplo, yo le pregunto a los pacientes, oye, ¿alguna vez has tenido un accidente? No, yo no tengo problemas de alcoholismo. No, yo nunca he tenido un accidente. No, yo nunca he estado en riesgo. No, mi esposa, que es la exagerada. No, mi familia, que es la exagerada. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de mostrar un video, de mostrar a lo mejor alguna carta del seguro, de mostrar tal vez algún registro médico, ¿verdad? Y por supuesto que de alguna forma acorralar al paciente a que asuma esta realidad, nos permite pues pasar ya a otros términos, ¿no? Entonces, este es uno muy común y además de cuando inician el proceso, pues por supuesto que no solamente es en reconocer su enfermedad, ¿no? Sino que también niegan muchísimos otros aspectos que aceptarlos, pues los llevaría a todo este trabajo, desde tomar cosas que no son suyas, desde decir cosas que no son ciertas, o sea, mentir, robar. Y para nosotros es importante en el trabajo clínico ponerle el nombre a las cosas tal y como son. Y que es algo que como familiares muchas veces tenemos esta complicación. Entonces, ayer veía yo un paciente que tomó algo que no era suyo y que lo había tomado de otro paciente y le dice ayer, oye, tomaste unos chocolates o unos dulces, ¿no? Que son míos. Y dice, sí, los tomé. En cuanto yo pueda, te los voy a reponer. Ok. Entonces, varios mecanismos se activan en esa escena tan simple, pero para nosotros, y el nombre adecuado es robar, ¿verdad? Y es una palabra que a lo mejor puede impactar, pero es un robo. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque esta protección, ¿verdad?, del daño emocional que en los sistemas familiares se genera, pues es lo que evita el crecimiento y el desarrollo de la madurez de nuestros pacientes. Entonces, nosotros no podemos caer en estas mismas trampas, por supuesto, que los sistemas familiares. Y es ahí donde yo comento, pues en este sistema es donde se enfermó y no es porque la familia sea malo y lo quiera enfermar, sino las dinámicas de las familias, pues generan estas personalidades. Entonces, a mí me gusta explicar la adicción con unas diapositivas atrás, como lo platicaba ahorita con Diego, ¿no? Como la adicción es una forma de vida, la adicción es una forma de pensamiento, la adicción es una enfermedad mental,
Es un trastorno mental, obviamente habita en la mente, en los pensamientos. No es que yo tenga alcoholismo y mi brazo sea alcohólico, sino es mi mente alcohólica. Es la forma en la que yo construyo la realidad. Dice Tversky que nosotros los alcohólicos o aquellos alcohólicos y pacientes hay una tendencia a la distorsión de la realidad. Tienen pensamientos distorsionados sobre la realidad y hay que estarlos cuestionando estos pensamientos porque estos pensamientos distorsionados más estos mecanismos de defensa con drogas o sin drogas, con juego o sin juego, con adicto o sin adicto, son disfuncionales, ¿verdad? Son problemáticos, son patológicos y generan consecuencias. Entonces, es ahí donde yo pues pongo mucha importancia en las dinámicas que se dan alrededor de los pacientes, ¿no? Y ponerle el nombre a las cosas como son. Robar, mentir, desafiar y por supuesto que es impactante, pero es la forma en la que vamos a romper con estas famosas cadenas o estas famosas dinámicas que han generado que los pacientes permanezcan en este estado infantil. Otro de los mecanismos muy típico, ¿verdad? En los pacientes es la minimización. Y la minimización se puede identificar en el discurso desde, es muy común, ¿no? Personas que no padecen este trastorno tal vez puedan identificarse cuando decimos la palabra chelita, ¿no? Unas copitas, una chelita, un cigarrito, ¿verdad? Un pasecito, una fiestecita. Entonces, desde utilizar el diminutivo hasta minimizar el acto, ¿no? Y cómo normalmente los pacientes en recuperación dentro de su discurso minimizan sus consecuencias o minimizan el uso o minimizan sus acciones comparándose con los demás, ¿no? Hay alcohólicos que llegan a los procesos de recuperación, por ejemplo, y ven que otra persona es un consumidor de metanfetamina que tiene algunos años y dice, yo no estoy tan mal, él sí está mal. O aquellos que son ludópatas y dicen, oye, pero yo no me drogo. Yo recuerdo que en una clínica que trabajaba en Mazatlán, las personas con adicción a cocaína y alcohol, el tiempo del tratamiento estaba establecido de 35 días. Y las personas con el el control de los impulsos, trastorno del control de los impulsos tipo juego patológico, los ludópatas, ellos, su duración del tratamiento era de 45 días. Y esto para ellos era impactante. Yo soy jugador, yo soy ludópata y mi tratamiento es de 45, perdón, y esta persona que se ha metido no sé qué cantidad de cocaína y de alcohol es nada más por 35 días. Entonces, la importancia de poder reflejar esta información y de cómo el ludópata, por así decirlo, al compararse con los consumidores, al compararse con el tipo de consecuencias que tienen los consumidores de drogas, pues por supuesto que minimizan su situación. Entonces, darle un tamaño real o adecuado, pues también conllevaría tener un trabajo adecuado de su padecimiento. Sin embargo, cuando yo veo a uno que yo considero que está peor que yo, por supuesto que el mío no se ve tan grave y esto disminuye la angustia, esto disminuye la culpa. Entonces, por eso es tan importante en el trabajo con los ludópatas utilizar cifras, ¿verdad? En el trabajo del control de los impulsos de la ludopatía se hace ahora sí que un Excel, ¿verdad? De las deudas, de los gastos, de las pérdidas, y por supuesto que se hace un plan de cómo se va a sacar adelante todas estas deudas, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, debo muchísima lana, he apostado muchísima lana y estoy en graves problemas, que poner en el pizarrón la cantidad de dinero que se ha perdido en su trayectoria de ludópata, ¿verdad? Que son pues, digo, cantidades bastante importantes, pero ya puestas en el pizarrón, pues tienen un impacto mucho mayor. Entonces, esta tendencia a minimizar, parece que llegan buscando a ver quién está peor para que mi situación no se vea tan grave. Y entonces, ¿qué hacen los pacientes? Cuando tienen esta oportunidad de tener contacto con la familia, es muy común que platiquen situaciones desde su perspectiva más graves que otros
que otros pacientes, ¿no? Entonces, para que la familia diga, ¿acaso no habré exagerado con esta decisión? ¿No estaremos exagerando con esta decisión? Entonces, involucra a su medio, a su entorno, a través de este mecanismo para finalmente que prevalezca este estado de inmadurez, ¿no? A mí me gusta explicarlo también de esta forma, ¿no? Este es un concepto que yo le platicaba hace rato a Diego, ¿no? Es como un tumor. La enfermedad de la adicción es un tumor, es un pensamiento en forma de tumor que habita en la mente. Y es un tumor que por ningún motivo quiere ser extirpado. Y se defiende con todos sus recursos y con todas sus posibilidades. Y vamos a imaginar estos recursos como estos mecanismos de defensa. Entonces, el tumor, al no querer ser removido, pues utiliza todas las estrategias posibles. Y yo veo a los pacientes utilizando de manera inconsciente todas estas estrategias, ¿no? Ayer el chavo me decía, le digo, ¿por qué no fuiste al gimnasio? No, es que no me levantaron. Entonces, una persona de 23 años, adulto, que se va a acostar sabiendo que se tiene que levantar a las 6:30 de la mañana y que se acuesta cansado, sin un despertador, pues yo no hay que ser muy astuto o inteligente como para entender que difícilmente vas a lograr despertarte solamente en automático, ¿verdad? Entonces, en el trabajo de las adicciones, nosotros utilizamos muchos recursos y muchas herramientas como es pedir ayuda, ¿no? Una vez que reconozco que yo solo no puedo, pido ayuda. Y no solamente pido ayuda para recuperarme, sino también pido ayuda para aprender a vivir, ¿verdad? Pido ayuda para levantarme temprano, pido ayuda para salir adelante, pido ayuda para funcionar adecuadamente. Entonces, la respuesta adecuada es, no quise ir, no me importó, no me interesó, no tengo el más mínimo interés, porque acostarte sin un despertador, levantarte tarde y al yo cuestionarte que me digas, es que no me levantaron, pues la responsabilidad es tuya. Entonces, ¿qué hacen los niños? No asumen la responsabilidad. ¿Qué hacen los niños? Ceden la responsabilidad a otros. ¿Qué hace un sistema familiar de la persona que está enferma en adicción? La familia asume esa responsabilidad. Le quita la responsabilidad al niño. Evita que el niño se haga responsable. Evita que el niño viva las consecuencias de sus actos y madure y crezca. Y bueno, esa y mucha otra información. Entonces, a través de compararme con los demás, pues minimizo mi situación y creo este ambiente donde prevalece la inmadurez, ¿no? Entonces, otro de los procesos también, perdón, otro de los mecanismos importantes y que nosotros vemos aquí, ¿no? Está el de la negación, está el de minimizar, y esos son en automático, a todas horas, en trabajos escritos, en discursos hablados, en acciones, y la evasión. Finalmente, lo que nosotros buscamos a través de nuestro proceso aquí en Casa Body es lograr que el paciente tenga contacto con sus sentimientos, sea consciente de lo que está sintiendo y a través de llevar al paciente a este sentimiento, a este contacto de culpa, de dolor, pueda crecer, pueda reconocer la dimensión total de lo que está sucediendo y esto lo pueda llevar a un desarrollo natural de madurez. Entonces, parte de estos mecanismos para evitar sentir, ¿no? Evitar, les mencionaba hace rato, esta hipersensibilidad que nosotros de alguna forma se busca evitar hacer contacto con ese sentimiento, porque una vez platicaba con una terapeuta gestal en Mazatlán y me decía, cuando la persona cree que al hacer contacto con estos sentimientos se va a desbordar, ¿no? Se va a descompensar y buscamos de alguna forma defendernos de hacer este contacto. Y finalmente es contradictorio porque esta hipersensibilidad, ¿no?, que nosotros tenemos, pues es la que evitamos llegar a este punto, ¿no? Entonces, decimos muchas cosas, ¿cómo evadimos? Decimos muchas cosas, pero no decimos nada, ¿no? Esa es una de las frases más comunes que nosotros utilizamos aquí. Para la persona no ser concreta, para no hablar de lo que es importante, para no hablar de las consecuencias, para no hablar de lo que duele, muchas veces se habla de mucho, pero no se habla de nada. Y la evasión, pues ha sido en las personas con este tipo de trastorno, pues ha sido un estilo de vida, ¿no? Han buscado evitar, han buscado evadir,
hacerle frente a las emociones tal y cual. Por eso mismo es importante en el trabajo de la recuperación identificar cómo me siento, ¿verdad? Reconocer que no hay ni buenos ni malos sentimientos. Me gusta a mí decir no, familiarizarme con el sentimiento. Ayer le compartía a una paciente, me dice es que me siento triste y me siento sola. Le digo, pues es importante que te familiarices, que te vayas acostumbrando, ¿verdad? Porque el hecho de que estés en recuperación no significa que no vas a volver a sentirte ni triste, ni sola, ni vacía. O sea, claro que hay un trabajo y claro que hay un proceso y a lo mejor no tiene la misma intensidad, pero es importante que reconozcas y que identifiques el sentimiento y que lo abraces y digas, hoy me siento sola, hoy me siento solo, hoy me siento triste, hoy me siento contento, ¿no? Yo sé que cuando me siento contento, pues probablemente mañana me vaya a sentir triste y cuando me siento triste digo, pues también va a pasar. Y le decía, lo bueno de lo malo es que va a pasar y lo malo de lo bueno es que también va a pasar, ¿no? Entonces, finalmente, los sentimientos, lo que hemos buscado evadir, ¿no?, con tanto empeño, pues son esos sentimientos y no son permanentes, no son perpetuos, ¿no? Pasan. Y poder identificar en los pacientes o en nosotros mismos este mecanismo de defensa es importante para hacerlo consciente. Finalmente, lo que queremos es el mecanismo de defensa inconsciente llevarlo a una estrategia consciente, ¿no? Y decir, oye, ¿qué está pasando conmigo que estoy buscando evadir? Y a mí me pasa algo muy curioso. Yo ya ni me acuerdo, cumplí 10 años que no fumo tabaco, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones en mi vida o eventos en mi vida o momentos en mi vida donde se me antoja un cigarro, que digo, ay, se me antoja un cigarro porque los hay, por supuesto, en ese momento hago consciente y digo, ¿qué estoy queriendo evadir? ¿Qué estoy queriendo evitar? ¿Qué está pasando en este momento en mi vida que me quiero refugiar en un tabaco? Porque no es el antojo, no es el tabaco en sí, no es apestar a cenicero ni apestar a chimenea, hay algo en mi vida que estoy queriendo evadir. Y ese es el proceso personal, es detenerme y es decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Y empezar a desmenuzar y empezar a detenerme y pedir ayuda, acudir a las personas adecuadas, porque al no tener identificada este mecanismo automático, que finalmente es eso, pues, ¿no? Es un tablero lleno de focos que nos dice que algo está sucediendo, entonces pueda yo pedir ayuda a las personas adecuadas, ¿no? Entonces nosotros ayudamos a los pacientes a hacer conscientes todos estos sentimientos y a evitar evadir situaciones o circunstancias que han venido evadiendo y evitando durante mucho tiempo. Y tal vez no los vamos a resolver aquí, ¿verdad? Pero sí las vamos a hacer conscientes y vamos a ser conscientes de que en algún momento se tienen que hacer frente. Y una de ellos, o la principal, pues son los sentimientos, ¿no? Que parece algo tan simple, pero que le tenemos pavor a los sentimientos. Y hablando del tabaco, recuerdo que una compañera, era una señora ya de 60 años, y ella fumaba, no sé si aún fume, y me decía, yo había dejado de fumar y estábamos platicando, y me decía, me muero de miedo de dejar de fumar. Me muero de miedo de pensar que voy a dejar de fumar. Y era el sentimiento a lo que le huía. Porque finalmente, cuando hay un síndrome de abstinencia del tabaco, que es durísimo, pues físicamente no hay un dolor de estómago, no hay un dolor de pulmón, no hay un dolor de garganta, sino es la lluvia o la cascada de sentimientos lo que buscamos evadir, lo que buscamos evitar. Y finalmente el consumo de drogas es eso, ¿no? Lo decían en TV Azteca o en Televisa hace 1000 años, que pues, es evadir una realidad, ¿no? Y la realidad genera un pensamiento, la realidad genera un sentimiento, y es eso. Entonces, cuando nosotros buscamos a través de esta confrontación que los pacientes hagan contacto con esta realidad y generen un sentimiento, ¿verdad? Y lo saboreen. Y esto les pueda despertar esa conciencia, ¿no? Entonces, este mecanismo también es inconsciente y es automático. La persona no se da cuenta, solamente vive de esa forma. Otro de los mecanismos de defensa que utilizan mucho los pacientes es la racionalización. Me gusta mucho porque finalmente la racionalización es esta frase que dice llevar a la razón lo que es del corazón, y es parte de la evasión. Si volvemos a la primera diapositiva sobre qué es un mecanismo, que dice que es un conjunto de elementos, ¿verdad? Que utilizando una fuerza, pues tienen un funcionamiento adecuado.
Bueno, los mecanismos de defensa de la psique, de la mente, es básicamente lo mismo. Se entrelazan entre ellos, se parecen mucho, se esconden unos con otros y es bien importante estar atento en el trabajo de los pacientes para identificarlos. Entonces, la racionalización es llevar a mi mente lo que es del corazón. Y esto evita dimensionar o filtrar o interiorizar, ¿no? Es esta situación que genera el sentimiento, que es el que busco evitar. Ejemplos como cuando fallece un ser querido y cómo lo racionalizamos es, en lugar de decir, me duele mucho la pérdida y extraño mucho a mi abuelita, digo, o sea, construyo una respuesta racional, ¿no? Es, pues ya estaba grande o pues ya está descansando. Llevo a la mente lo que corresponde al corazón, que es, me duele la pérdida, me genera vergüenza o dolor o tristeza o cualquier sentimiento que les llegue a la cabeza. Entonces, normalmente cuando llegamos a los procesos y trabajamos con las adicciones, pues los pacientes tienden a esto. Hay muchos pacientes intelectuales que intelectualizan o justifican de manera racional sus actos o las consecuencias de los mismos, ¿no? Oye, fíjate que, pero ¿cómo es que no eres alcohólico si con 2 o 3 copas terminaste desnudándote en el bar? Ah, lo que pasa es que no es el alcohol, lo que pasa es que ese día no desayuné, entonces cuando yo no desayuno, sucede esto, ¿no? Entonces buscan una razón o una justificación, que la justificación también es otro mecanismo de defensa, ¿no? Entonces simplemente es evitar hacer contacto con el sentimiento que genera la consecuencia tal cual es. Y la justificación, pues simplemente es volver justa una acción, ¿no? Este es el que tenemos adictos, no adictos, pacientes, profesionales, es una tendencia, pero el primero de los primeros que en automático se activan, ¿no? Para evitar simplemente hacernos responsables, ¿no? Tú le preguntas al niño, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió la ventana? E inmediatamente te hace una justificación. Aquella justificación no permite que la información entre y asumir responsablemente la acción o las consecuencias de mis actos, ¿no? Entonces, esto nos, al igual que los otros, nos lleva a permanecer en este estado infantil, estar justificando nuestros actos. Y los codependientes, pues, de la misma forma, ¿no? Codependientes, ludópatas, adictos, hay una tendencia automática a justificar las acciones y las consecuencias de los mismos, ¿no? Culpar a otros, este es muy curioso porque este sí definitivamente es bien reconocido por los niños, ¿no? Los niños no asumen esta responsabilidad y responsabilizan a otros. Y fue lo que pasó con este chavo que le dije, ¿por qué no se levantó temprano? Pues porque ellos no me despertaron. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque mi papá quiere que esté aquí. Oye, ¿por qué sucedió tal o cual cosa? Pues finalmente es ceder esta responsabilidad a otros, pero no asumirla. Y mientras nosotros o mientras los pacientes no asuman esta responsabilidad, difícilmente se van a recuperar, ¿no? Una persona íntegra, una persona adulta, una persona autónoma, finalmente una persona responsable, asume con responsabilidad o asume las consecuencias o las acciones que haya cometido, ¿no? Entonces, es casi en automático también que lo vemos. A mí me gusta mencionarlo, que los centros de rehabilitación, las clínicas, las casas de medio camino, las instituciones para el trabajo de las adicciones, independientemente del método, pues son una guardería o un kinder de personas adultas, porque no está nada alejado todas estas respuestas automáticas que tienen las comunidades del comportamiento de los niños de primaria, ¿no? Entonces, es importante identificar esta defensa para podérsela reflejar o utilizar a la comunidad, que ahorita vamos a ver más adelante. Es un método muy sencillo de poderlas trabajar. Y la autoconmiseración finalmente es otro mecanismo que se activa y hay un tipo de paciente pues que tiende a la victimización, ¿verdad? La victimización finalmente tiene su origen en el egoísmo, ¿no? Aquella persona que se autoconmisera, que tiene como defensa la autoconmiseración, es una persona que cree que es la persona que más sufre, ¿verdad?
O sea, yo sufro uno más que tú, ¿verdad? Yo soy víctima de la situación y cuando yo me conmisero, no busco otra cosa más que manipularte, tal cual como lo hace un niño. Busco a través de ser la víctima, manipularte y obtener lo que yo estoy buscando a cambio, ¿no? Y mientras probablemente, o sea, mientras yo continúe con esta dinámica o con esta estrategia, por supuesto, que voy a permanecer en un estado infantil, ¿no? Porque aquellas personas pues que se victimizan solamente buscan de cierta forma, y es importante poder identificar cuando hay un evento real, ¿no? Cuando una persona está realmente sufriendo, cuando hay una persona que realmente está pasando o atravesando por una etapa dolorosa, crítica o triste, de una persona que tiende a defenderse a través de la autoconmiseración para tener como respuesta de su comunidad o de aquellos que están al cuidado o de aquellos que están acompañando una respuesta favorable, ¿no? Cuando una persona tiende a victimizarse, es más complicado si no tienes el conocimiento y la experiencia, es más complicado poderle decir las cosas como son, ¿no? Cuando tú vas a confrontar, pero la persona se conmisera y a veces hasta en la postura, en el discurso, en el tono de voz, en lo escrito, en la mirada, logran influir en la respuesta que tenemos del otro para con nosotros, ¿no? Entonces, de esta manera, recordando este tumor, pues utiliza todas las estrategias para no ser removido. Entonces, quienes no tienen este conocimiento se detienen y sienten compasión, pero es una compasión generada por la autoconmiseración. Entonces, es importante tener toda esta información para evitar caer en las trampas de la adicción. Esta enfermedad, no me van a dejar negar aquellos que trabajan con adicciones, ¿no? Hay una frase en el libro Alcohólicos Anónimos que dice, astuta, desconcertante y poderosa. Es una enfermedad extremadamente compleja. Yo veo muchos cursos, diplomados, mucha información que facilitan o que venden para el trabajo de las adicciones, pero realmente, y por supuesto que es muy válida y muy útil, pero ya estar en el campo de acción, en clínico, ¿verdad? De rehabilitación, y cuando conoces la perversidad, la gravedad, la complejidad de una enfermedad mental, cuando identificas todos estos mecanismos inconscientes, cómo se activan, ¿verdad? Toda esta distorsión, todos estos discursos, ¿verdad? Enredadores para evitar el crecimiento, es bastante sorprendente, ¿no? A diferencia de lo que podemos ver, ¿no? Estar aquí y palpar y conocer a la enfermedad y tener toda esta información familiar es un trabajo sumamente delicado, es un trabajo sumamente complicado y es un trabajo sumamente desgastante, pero cuando tú ves que la persona logra recuperarse, cuando tú ves que la persona se festeja 1, 2, 3 aniversarios, es un trabajo extremadamente gratificante, ¿verdad? Y ver compañeros que viven en otros países, que viven en otras ciudades, que suben sus fotografías, cómo van avanzando, están en el grupo, crecen, estudian, cumplen sus metas, cumplen sus sueños, pues yo creo que no hay nada comparado y no se compara el desgaste y el trabajo que pueda haber con esta compleja enfermedad con los beneficios que se obtienen. Y bueno, otro de los mecanismos automáticos, pues normalmente es el enamoramiento, ¿no? Hace rato venía en el carro, venía pensando los procesos de duelo, ¿no? De la conferencia pasada, el duelo, de decirle que, o despedirme o saber que las sustancias ya no me van a acompañar en la vida, ¿no? Y a mí me gusta explicarle el duelo a los pacientes como le digo, haz de cuenta que estás en una relación tóxica, ¿no? Es una pareja de la que te tienes que despedir, a la que quieres mucho y con la que sientes muchísimo placer, pero que te hace mucho daño. Lo mismo sucede con las sustancias, ¿no? Entonces yo, recordando a veces las exigencias por parte de los familiares, que es muy curioso, pues no es como, oye, mi hijo ya tiene 3 meses o mi hijo tiene 2 meses y pues no hemos tenido los resultados, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y yo me pongo a pensar, oye, pues esperar que alguien en 3 meses, de manera, con una relación de 30 años,
trascienda un duelo tan importante como es el de las sustancias, pues sí está algo complicado, ¿verdad? Por supuesto que el trabajo se hace, pero hay diferentes ritmos en los procesos de recuperación. ¿Ya que voy con esto? Pues la glorificación es este enamoramiento de esta pareja tóxica, esta idealización que evita a los pacientes poder generar esta conciencia, reconocer el impacto que tiene esta pareja tóxica, esta sustancia tóxica, este comportamiento tóxico en mi vida. Entonces, idealizo y glorifico, pues. Y por supuesto que me cuesta muchísimo trabajo desprenderme de esa idea, ¿no? Entonces, lo que yo sé de los duelos, por supuesto, de los pacientes en recuperación, es que no existe nada más doloroso para un adicto que saber que no va a volver a consumir, ¿no? Y ese es retomando este miedo que me comentaba la señora que fumaba, que decía, me muero de miedo, ¿no? Saber que ya no vas a estar conmigo, que ya no le voy a hacer frente a la realidad sin esta muleta, sin esta pareja, sin este recurso, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar con mi vida, me voy a volver loco. Entonces la glorificación es mantener en ese pedestal, es mantener en ese trono a la sustancia, aquello que me ha ayudado a hacerle frente a la vida, la marihuana, el juego, el sexo, las drogas, el adicto, el nombre que le quieran poner. Entonces, ¿qué es lo que hace este mecanismo de defensa? Que es automático, evita poder dimensionar las consecuencias o el impacto que tiene esta acción o esta sustancia en mi vida, ¿no? Entonces, ¡ay, qué rico! O hablo más de las personas con estos trastornos tienen la memoria selectiva. Recuerdan aquellos eventos gratificantes. Recuerdan, por ejemplo, el ludópata. Una de las características para el desarrollo de esta enfermedad, que obviamente pues, viene desde antes, es que tienen un golpe de suerte. He trabajado con varios ludópatas y todos en estos primeros interacción con el juego, actividades en casinos o en apuestas, le dan al premio mayor o al premio gordo o ganan una gran cantidad de dinero y finalmente viven de ese recuerdo, ¿no? Entonces, continúan jugando y han perdido 2, 3, 4 veces la cantidad que ganaron en ese golpe de suerte, pero ellos viven instalados en la fantasía, ¿no? Viven de glorias pasadas y son selectivos con su memoria en solamente recordar aquellas que convienen para que el tumor o esta enfermedad prevalezca, para que el estado infantil permanezca. Entonces, glorificar las sustancias me aleja, por supuesto, de ser consciente de este impacto y poder dimensionar y poner o tomar cartas en el asunto, estructurar un plan de acción y poner pues manos a la obra, ¿no? Entonces, es algo muy común y parte de nuestra comunidad que revisamos los días miércoles es como un obstáculo para que se cumpla el objetivo de Casa Body, que es la recuperación, es identificar si hay personas que están glorificando, ¿no? Y hacer las invitaciones pertinentes a las personas que normalmente quienes van llegando o quienes ya tienen tiempo, no, sí, que el otro día yo estaba y llevaba y hacía. Entonces, hacer estas invitaciones para evitar este tipo de discursos o de pláticas que nos alejan de la recuperación. O sea, glorificar aquello que me ha hecho daño, por supuesto que me va a alejar del grado de conciencia que necesito para no volverlo a hacer o para detener y estar dispuesto a hacer lo que necesite hacer para no regresar a estos hábitos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a generar esta conciencia? Pues por supuesto que a través de las consecuencias, del daño, de las pérdidas, de lo negativo que me ha generado esta relación tóxica, ¿no? Entonces, normalmente lo que yo les explico es, por supuesto, que el inconsciente, ¿no? Pues no distingue de las bromas. No, es que estaba jugando. Ok, pero el inconsciente no distingue, pues, ¿no? El interior, tu yo, no sabe cuando estás jugando, cuando no. Es bien importante el discurso que nosotros tenemos. Entonces, que haya una tendencia más a hablar del impacto que ha tenido esta relación tóxica, ya sea con las personas, ya sea con las drogas, ya sea con el juego o ya sea con el sexo, ¿no? Pero bien, otro de los mecanismos que normalmente, y que es muy común, pues es el del autoengaño, ¿no? Dice el psiquiatra Tversky que nosotros, o que los adictos, ¿no? Que aquellos que padecen este padecimiento, pues viven sumergidos en el autoengaño. Y precisamente ayer tuve la oportunidad de platicar con otro paciente que tengo
años conociéndolo, ¿no? Tuve la oportunidad hace como 15 años de conocerlo y él vive ahí, instalado en el autoengaño. Tiene una característica muy evidente que es una inmadurez enorme, pues, ¿no? Es un rey bebé, pues, es un Peter Pan, es una persona que no ha madurado, que a pesar de que va a cumplir 40 años y su sistema ha trabajado arduamente para que él prevalezca en este estado de irresponsabilidad emocional, pues, ¿no? Entonces, él es muy curioso que me dice, es que ya tengo que ir a atender mi trabajo. Y yo le digo, ¿cuál trabajo? Pues tengo una empresa. Y le digo, pero esa empresa no la construiste tú, no son tus fondos, no la has trabajado, lleva un año funcionando sin ti, tú no has estado todo el año, o sea, ni siquiera la conoces, pero es tu empresa. Entonces, estas pruebas de realidad también sirven para deshacer el autoengaño. Entonces, utilizamos la misma información de la familia, información tangible para que la persona pueda salir de este engaño, porque aquellos que tienen activado el mecanismo de defensa de autoengaño, pues son personas que realmente se creen sus propias mentiras. No es una persona que busque engañar a los demás. Como es inconsciente, él cree que es su empresa. Y otro tipo de ejemplos es muy curioso porque, por ejemplo, retomando a este chavo que no se levantó para ir al gimnasio, ¿no? Es muy común que ese tipo de pacientes con ese tipo de situaciones se sientan frente a mí y me dicen, ya me quiero ir. Y le digo, oye, pero no estás preparado. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, aquí están las pruebas. No, es que yo voy a ir a hacer todo esto. ¿A qué te vas a ir? ¿Qué vas a hacer si te vas ahorita? Voy a ir al gimnasio, voy a ir al grupo, voy a hacer mi tarea, voy a limpiar mi casa. Y le digo, oye, pero aquí no limpias la casa, aquí no haces la tarea, aquí no te levantas temprano. Llevamos 3 días batallando contigo para que hagas y cumplas tus responsabilidades. No, es que allá afuera sí las voy a hacer. Y la persona está verdaderamente convencida de que saliendo va a ir a hacer todo lo que no hizo aquí en su proceso. Y nosotros tenemos una máxima aquí en Casa Body, ¿no? Que abrazamos y que compartimos, que dice, lo que no hiciste dentro de tu tratamiento, no lo vas a ir a hacer allá afuera. Si no te levantaste aquí temprano, no te vas a ir a levantar. Si no trabajaste aquí, no te vas a ir a trabajar allá. Si no cumpliste con las tareas, si no fuiste honesto, si no hiciste, si no te relacionaste de una manera adecuada con tu comunidad, no vas a ir a hacer todas estas actividades allá afuera. Y es muy curioso porque el mismo autoengaño está en los familiares, en los codependientes. No, es que le quiero dar una oportunidad. Oiga, señora, pero la oportunidad la tiene aquí, la está viviendo, o familia, o señor, la oportunidad está aquí y es ahora. Y yo le digo a los pacientes, si no eres tú, ¿quién? Si no es aquí, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Pues. Entonces, voy a ir a hacer todo lo que no hice aquí, pues es extremadamente absurdo. Pero el paciente verdaderamente cree todas estas formas de autoengaño, pues, ¿no? Entonces es importante reflejarlas porque él está verdaderamente convencido porque es inconsciente. Entonces, regresando a las bolsas de aire, pues tú lo ves que el paciente tiene la bolsa de aire así enorme, súper activada y pues dices, lo que pasa es que en la primera curva te vas a salir. No, no me voy a salir. Yo te voy a enseñar a ti cómo se recupera la gente. Y la verdad, digo, no es nada grato, pero en la vida permanecer en este ambiente me ha permitido tener experiencias. Recuerdo un paciente que me dijo hace, no, creo que son 11 años, que me dijo, yo te voy a enseñar a ti cómo se recupera la gente, me dijo. Yo te voy a demostrar a ti cómo sí me puedo recuperar. Yo te voy a demostrar a ti cómo no tienes la razón. Y la verdad es que yo, pues no soy un adivino, ¿verdad? Yo digo, pues adelante, yo aquí voy a estar y espero que vengas y pues me compruebes, ¿no? Y me demuestres para igual me enseñes, me ilustres y pues yo pueda encontrar o utilizar el atajo que vas a utilizar tú. Y la vida, por supuesto, que me lo puso de frente, pero en una condición extremadamente triste, ¿no? Y me lo he puesto varias veces enfrente. Y es muy triste ver cómo no solamente él, sino pues, cómo su sistema familiar vive con todos estos mecanismos, con una dinámica pues bastante complicada, misma que no quieren atender y pues si hacemos lo mismo, el resultado evidentemente va a ser el mismo, ¿no? Entonces, estos
9 mecanismos que nosotros utilizamos, que son los más comunes y que utilizamos en el trabajo de las adicciones. Es importante identificarlas, mencionaba ahorita, para pues, trabajarlas de una forma adecuada. Entonces, ¿cómo se trabajan? Al ser inconscientes, es importante el trabajo del otro en mi proceso. Y lo mencionaba hace rato, ¿no? Los días miércoles, nuestro trabajo como staff o mi trabajo como director de Casa Body es revisar que el ambiente sea el adecuado, que la dinámica entre los miembros sea una dinámica adecuada, que la relación entre los miembros sea una relación madura, donde se establezcan compromisos, donde se soliciten cambios, donde se hagan invitaciones, donde se puedan señalar áreas de oportunidad de manera contundente y de manera clara, evitando o identificando aquellos mecanismos que no nos permiten el desarrollo óptimo de la madurez emocional. Entonces, ¿cómo las trabajamos? Evidentemente las trabajamos a nivel comunidad. Yo me reflejo a través de los ojos del otro. Yo no alcanzo a ver porque son inconscientes y necesito que los demás, que el grupo que está a mi alrededor, llámese profesionales, llámese comunidad terapéutica, llámese compañeros de grupo, llámese personas que están involucradas con mi proceso de recuperación, tengan esta capacidad de identificar y señalar para yo hacerlas consciente, reconocerlas, familiarizarme con ellas y estar evitando traer la bolsa de aire e ir atropellando a las personas por la calle. Tener este mecanismo activado e ir haciendo más daño aún sin consumir, ¿no? Continuar con esta distorsión automática del pensamiento aún sin consumir sustancias, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que consumir, no necesariamente tenemos que estar en un centro de rehabilitación para que estos mecanismos o esta distorsión existan. Entonces, las trabajamos a través del otro. Por eso hay una frase en Narcóticos Anónimos que dice, yo solo no puedo, no, tú solo puedes, perdón, pero no puedes hacerlo solo. Tú solo puedes, tú solamente tienes el poder de hacerlo, pero solo no vas a poder. Necesitas de un grupo de personas. Y al ser una enfermedad tan compleja, al ser un trastorno tan delicado y tan crítico, se requiere, yo me atrevo a decir, echar toda la carne al asador. Se requiere de echar montón, ¿no? De utilizar todos los recursos a nuestro alcance, familia, terapeutas, estrategias. Entonces, yo he visto muchos profesionales de cierta forma decir que una corriente, una forma, un método es el más adecuado o que algunos están obsoletos y yo me atrevo a decir que es utilizar todos los que estén a nuestro alcance para poder tener un trabajo sano, adecuado, maduro, profesional, responsable, en el trabajo de las adicciones, ¿no? Entonces, para poder identificar los mecanismos de defensa inconscientes es necesario tener a otro, ¿no? Tener un grupo de personas y por eso mismo nos recuperamos en comunidad. Yo les digo a los pacientes, es como ir en una barca, en una barquita, donde cada quien tiene un remo. Entonces, todos remamos. Si alguien deja de remar, si otra persona deja de remar, no nos vamos a detener, pero si ellos reman, pues vamos a remar más rápido. Vamos a ir a un objetivo que se llama la isla de la recuperación. Entonces, si yo solo quiero remar con 30, 40 personas, va a ser imposible que yo pueda mover esa barca. Entonces, sí yo puedo, pero necesito de un grupo de personas. Y esta es la importancia de poder conocer, de poder identificar lo que son los mecanismos de defensa en el trabajo de las adicciones. Y bueno, con esto voy a concluir la conferencia. Igual de repente me sale muchísima información. Quiero agradecerle a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos. Honestamente, para nosotros es muy importante. Curiosamente, nuestro canal de YouTube este último mes ha crecido muchísimo, ¿verdad? Y las visualizaciones y la información que nosotros podemos y que damos de corazón a todos ustedes, pues nos llena el alma el ver que está teniendo o cumpliendo su objetivo, ¿no? Entonces, pues de mi parte no me queda más que agradecer a las personas que siempre se conectan, a las personas que siempre saludan, a las personas que siempre nos acompañan, que confían en el proyecto, a las personas que se han beneficiado de este proyecto, a las personas que han vivido un proceso con nosotros
o que de alguna forma están relacionados con alguno de los miembros del equipo de San Miguel de Allende, de Ensenada, pues no me queda más que darles las gracias a todos de corazón. La verdad es que yo me siento muy orgulloso y muy contento del equipo, de los resultados, de las formas, ¿verdad? De lo que veo en cada uno del personal de Casa Body que deja en la mesa para el trabajo, de los procesos, entendiendo, ¿no? Como lo mencionaba ahorita, lo complicado que es el trabajo de las adicciones. Nosotros estamos aquí, y si es necesario, pues nos quitamos la camisa y nos metemos al pozo y vemos cómo salir. Finalmente hemos estado ahí y pues la idea es ilustrar el camino, ¿no? Que ayude a otras personas a poder recuperarse. Entonces, pues nada más, saludos. Voy a leer un poco los comentarios. Saludos, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igual ya me extendí un poco. Pues en 2 semanas entonces nos vemos para la siguiente conferencia. Me parece que va a estar a cargo de Melissa. Próximamente estaremos subiendo el tema y bueno, también aceptamos algún tipo de sugerencias. Apóyennos pues compartiendo y transmitiendo la información que nosotros les damos a ustedes, ¿no? Les agradezco mucho su atención, su presencia. Están nuestros teléfonos y pues nada, que pasen una muy bonita noche y que Dios me los bendiga. Muchas gracias.